que se encuentran en operación. Para ello, se requerirán inversiones de una cuantía impensada hasta ahora, las cuales afrontan la competencia de proyectos alternativos en otras partes del mundo. Las armas que debemos utilizar para que efectivamente sea al Cono Sur donde fluyan tales inversiones son conocidas: estabilidad institucional y macroeconómica, seguridad jurídica, apertura comercial, complementación de las normas de integración, trato igualitario hacia las empresas extranjeras. Y ya voy terminando diciendo que soy altamente optimista respecto de que este es el sendero en el que transita tanto la Argentina como el resto de la región y del cual difícilmente se apartará. En consecuencia, espero ver en los próximos años la concreción de los proyectos que he mencionado, así como de muchos otros vinculados, que aunque hoy no imagino, seguramente estará en la visión de alguno de ustedes. Este interés trasciende el de empresario para hacerse personal, puesto que quienes en estos momentos estamos en la industria tenemos la suerte de asistir a una etapa que probablemente sea recordada en la historia del sur de la Argentina, de América Latina, como un hito fundamental en su integración energética y, ¿por qué no?, como el inicio de una unión que comprenda también al resto de sus economías y que continúe, como hasta ahora, ayudando a superar diferencias históricas en el marco de la creación de espacios económicos y de bienestar comunes. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. También muy interesante la exposición. Bueno, ahora nuestro último orador les decía que sin quererlo hemos ido ordenando los oradores por seniority, porque ahora el ingeniero Carlos Salinas Estensoro comenzó su carrera en YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en el año 1960. Y llegó a director de exploración antes de incorporarse por varios años a Occidental Petróleo. Estuvo también de asesor del presidente ejecutivo de YPFB en Argentina y ahora culmina su carrera como presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El ingeniero Estensoro es también miembro de la Bolivian Geological Society, la American Association of Petroleum Geologists y la International Society for Circle Pacific, y además un gran amigo de todos nosotros. Lo que se olvidó Luis de decir es que el último en hablar es él. Una de las ventajas de las últimas presentaciones, o más bien desventajas, diremos así, es que al presentar tus datos al final, habiéndose presentado todos aquellos en diferentes fuentes, haya la posibilidad de que los datos no sean íntegramente concordantes. Entonces podría haber una discrepancia incómoda en la presentación. Pero por otro lado, una de las ventajas es que todos ustedes ya están bastante cansados y posiblemente no se van a acordar de todos los datos. O sea que va a ser más fácil la presentación. Permítame hablar ahora
de algo que son los mercados del gas en el Cono Sur, haciendo primero una referencia a algo más generalizado, más macro, tal vez no tan grande como lo hizo el viceministro de Venezuela durante el almuerzo, ni como se hicieron algunas de las presentaciones en el concepto mundial, pero tomando algunos datos que creo que son importantes recalcarlos. Tal vez llaman varias veces de esto, como dijo, es la ventaja o desventaja de ser el último, pero creo que es importante hacerlo. En la agenda que tengo una introducción, las estructuras del gas natural, reservas, oferta y demanda, algunos conceptos sobre integración, globalización y las conclusiones. Este es un tema que hemos hablado ya y que se lo he repetido varias veces. El petróleo permanecerá como fuente primaria de energía en el mundo por lo menos hasta el año 2020. Se ha hablado que estamos con una producción de alrededor de 75 millones de barriles por día, que esa producción al año 2010 se va a ir alrededor de los 100 millones y después se procederá inclusive a incrementarse hasta los 120, 125 millones para el 2020. O sea que el petróleo se mantendrá tanto en reservas como en producción y capacidad de ser la fuente primaria de energía. El gas y el petróleo son la única fuente de energía con crecimiento sustentable en la oferta mundial. Y el mayor crecimiento será para el gas natural, con un incremento del 3.1% por año. Las curvas, como se muestran para estos productos, indican que alrededor del año 2015 la demanda de gas natural será mayor a la demanda de petróleo, lo que no quiere decir que el petróleo no se mantenga como fuente primaria hasta el 2020. Pero la demanda del gas será mayor y consecuente a partir de ese año ese producto o ese elemento tendrá una mayor entrada a los mercados del mundo. Veamos un poquito ahora algo más detallado en la estructura del gas natural y vamos a concentrarnos un poco más en la región. Pero hablemos un poquito sobre generalidades grandes. Esto se ha mencionado igual, las reservas mundiales de petróleo se las ha mencionado en cantidad, yo las menciono en porcentaje, donde obviamente se ve el porcentaje de capacidad de reservas del Medio Oriente en un 66.51%, y lo interesante es que Sudamérica tiene prácticamente el segundo puesto con 9.18. Quiero decir que en Sudamérica, en este caso, está incluida México, que es una deformación del sistema en lo que se refiere a áreas. Si vamos a las reservas de petróleo en Sudamérica, vamos a ver que con una gran mayoría Venezuela tiene el 81.54%. Y para información de ustedes me estoy refiriendo a cifras certificadas al 1 de enero del año 2001, y en las otras cifras que tengo son informaciones de la Secretaría de Energía de Argentina, y en las otras informaciones que tengo son reservas certificadas de Bolivia, confirmadas y publicadas recién el día de ayer. Entonces estoy hablando de elementos de información que son actuales. Vamos un poquito más en detalle al tema de nuestra charla, que son las reservas de gas en el mundo, y aquí vemos cómo Europa y Medio Oriente se reparten más o menos las reservas en alrededor de un 35%, y vemos cómo Sudamérica, y esta vez sí Sudamérica, sin México, tiene una participación del 4.68% en la torta mundial de las reservas. Pero vamos a entrar en más detalle ahora y vamos a ver que en Sudamérica Venezuela vuelve a tener una predominancia notable en las reservas. Vemos como Argentina tiene un 10.22%, Bolivia 9.46%, y así Trinidad Tobago 8.47%, y de ahí bajan sustancialmente las reservas a los otros países. Veamos ahora las reservas prácticamente en Sudamérica, y estas son reservas probadas. Usualmente y con mucha frecuencia nosotros hemos hablado de reservas probadas y probables. Si hablamos de probadas y probables, en este momento Bolivia está en 46 TCFs, pero me estoy refiriendo solamente a las probadas con 23.84, Argentina 25.75 y Venezuela obviamente con 146.80. Sin embargo, tenemos que considerar que las reservas venezolanas son en 90% reservas asociadas, de gas asociado, lo que hace su comercialización difícil, complicada y no siempre posible.
De todas maneras, en cuestiones de gas libre, serían prácticamente las ofertas que tenemos para América del Sur y el Cono Sur, y lo vamos a ver más adelante. Solamente tenemos Perú, Argentina y Bolivia. En el Cono Sur, la oferta del gas está concentrada, como ya lo hemos dicho varias veces, Perú con alrededor de 12 TCFs, a Argentina con 25.75 TCFs y Bolivia con 23.84. Y la demanda, obviamente, el mercado es el Brasil, que se estima que para el año 2010 tendrá un requerimiento de 3.3 BCFs por día y un déficit en ese entonces de 0.5 BCFs por día. Las reservas comprometidas para la exportación en el Cono Sur. Bolivia, con la construcción del ducto a Sao Paulo y su extensión a Porto Alegre, tiene comprometidas reservas de 7.8 TCFs. La conexión del gasoducto a Cuiabá tiene 0.6 TCFs de reserva comprometida. Y de ahí vamos al concepto de la Argentina y todos los ductos que tiene Argentina, incluyendo la línea, el electroducto que se ha dicho de Termoandes, con 650 megas de capacidad y con una reserva comprometida de 0.5 TCFs. El norandino, con reservas comprometidas de 1 TCF. Atacama, reservas comprometidas de 1.5 TCFs, y estoy hablando de producción y reservas autorizadas para su venta. Gas Andes, reservas comprometidas 1.7 TCFs. Gasoducto del Pacífico, con reservas comprometidas 1.5. Los trenes 2 y 3 del Metanex, con reservas comprometidas de 1 TCF. El gasoducto Punta Lara-Montevideo, con reservas comprometidas 0.45, sin pensar en la extensión que se mencionó hasta Porto Alegre, que la vamos a mencionar como un proyecto más adelante. El Uruguayana, que tiene la termoeléctrica en Paso de los Libres, y su extensión, que la pongo ya como un hecho consolidado a Porto Alegre, con una venta garantizada de 5 millones de metros cúbicos de gas por día, que es la negociada con Petrobras, y que significará en el término del contrato unos 6 TCFs. Y pongo siempre la columna vertebral de la conexión entre Santa Cruz, Bolivia, la frontera con la Argentina y la extensión hacia el sur. Este es el contexto de los gasoductos actualmente en funcionamiento o a punto de culminarse, y vemos que existe una interrelación muy profunda. Hemos hablado de integración, hemos hablado de lo que significa esto, y posiblemente todos estos podrían estar interconectados en un futuro inmediato. Los proyectos que tenemos a corto plazo significan un posible nuevo gasoducto Bolivia-Brasil, desde las reservas del sur de Bolivia, prácticamente en línea directa hasta Sao Paulo. Tendremos una termo en la frontera de Bolivia, cerca a Cuiabá, con 100 megas, que está a punto de concretarse los arreglos. La línea de productos, poliductos Bolivia-Perú. El gasoducto argentino-Mercosur, o el otro, que sea el Trans-Iguazú, que se ha venido a llamar, cualquiera de los dos, o tal vez los dos que se puedan hacer, pero definitivamente uno de ellos sí está definido. El gasoducto argentino Punta Lara-Montevideo con su conexión Porto Alegre. El gasoducto Bolivia-Paraguay para una termoeléctrica de 750 megas en Asunción, y la conducción del gasoducto al Paraguay. Estos son los proyectos que se tienen en este momento, más aquellos que son internos, que no tienen relación de carácter binacional o intranacional. El balance de las reservas entre los ofertantes del Mercosur. Este es un análisis hecho a 15 años para la Argentina y hecho a 20 años para Bolivia y Perú. El consumo interno, con un crecimiento de 4% de incremento por año, y estoy siendo conservador, el incremento en la Argentina en el último año ha sido 5.6%. Tomando este incremento, tenemos a 15 años una reserva comprometida para el consumo interno de 34.64 TCFs. Bolivia tiene un mercado pequeñísimo, a 20 años 2 TCFs la van a satisfacer con incrementos del 4% sin problema,
Y el Perú es totalmente incipiente y se le ha puesto como punto referencial un TCF. Las reservas comprometidas para la exportación, como habíamos visto en el cuadro anterior, sumándolos para la Argentina significan 13.65 TCFs, para Bolivia 7.75 y en el Perú no consideramos nada, haciendo los totales que tenemos. Y a estos totales nosotros hacemos la relación con las reservas probadas hoy en día, significaría que sin contar nuevos descubrimientos, haciendo un corte en tiempo, podríamos tener que la Argentina tiene un déficit de 22,54 TCFs, Bolivia un superávit tendría de 14.09 y Perú un superávit de 11. Esto significa, este es un cuadro sobre el incremento de las reservas en Bolivia, donde vemos que en forma exponencial prácticamente a partir del 1999 y como consecuencia de las inversiones a que hacía referencia el señor Reinero, ha habido resultados espectaculares en Bolivia. Estas reservas significan que en la gestión 99 el crecimiento fue del 87% de las reservas probadas y para el año 2000 34% en las reservas probadas y todavía no ha habido tiempo de certificar prácticamente entre 3 a 5 TCFs que esperamos que se puedan certificar en los próximos 6 meses. Para superar el déficit de reservas, Argentina necesita encontrar 22.78 TCFs en reservas en los próximos años, que con una inversión, como lo explicó el que me antecedió en la palabra, de 3.000 millones de dólares por año de inversión, puede lograrse y puede satisfacerse ese requerimiento. Bolivia, con una economía muy endeble, con un país de muy poco consumo, con problemas internos económicos muy serios, tiene prácticamente una obligación y una necesidad de monetizar sus reservas y hará un esfuerzo impactante para poder promocionar el desarrollo de estas reservas y monetización de estas reservas. Tiene a su vez comprometidos para los próximos 2 años 2.554 millones de dólares que se espera puedan descubrir aún reservas mayores a las que tenemos en este momento. El concepto de integración y globalización es siempre un concepto difícil de comprenderlo en su magnitud total. Definamos primero lo que es integración y tal vez podemos hacer algunos comentarios sobre qué es integración y globalización. Ambos, globalización e integración, requieren democracias representativas, una estabilidad política, reformas, sobre todo reformas judiciales, una estabilidad económica y un juego limpio de la oferta y la demanda. Eso está dado, es claro, para ambas. Integración, sin embargo, implica una forma de proteccionismo, saliendo de las fronteras de un país para incorporarse a una región que permite, por razones geográficas, políticas, económicas, históricas y sociales, crear un mercado ampliado y hacer un intercambio de bienes y servicios. A su vez, para su éxito, es esencial que el flujo de bienes y servicios permita una balanza comercial equilibrada entre los países miembros para promover un crecimiento sustentable. Pero en los convenios bilaterales, regionales y multilaterales deben desaparecer las asimetrías y los países deben reconocer las diferencias de desarrollo entre ellos, generando bienestar común para que la integración tenga sentido y tenga futuro. Nosotros estamos ahora inmersos en conceptos y conversaciones sobre lo que sería la integración energética. Queremos abrir los sistemas, liberar las regulaciones, o por lo menos que las regulaciones o los entes reguladores de cada uno de los países que están involucrados en el sistema mantengan coincidencias que permitan el flujo sin necesidad de ser idénticos o iguales, pero que permitan el flujo natural del comercio en hidrocarburos y particularmente en gas. Esto implica necesariamente tener open access, necesita tener las comunicaciones necesarias y hacer que el mercado se mantenga en base a un mercado abierto de libre oferta y demanda y de precios que puedan ser accesibles a todos. Todo esto se puede lograr en la medida que podamos establecer que las asimetrías no deben anularse y que debemos tratar de hacer un desarrollo sustentable común, que no sea un desarrollo sustentable de un lado o de otro, sino que el sustentable sea en su comunidad entero.
Globalización tiene otro sentido. Y esto ha sido una discusión muy grande en el World Economic Forum que se ha llevado a cabo recientemente en Davos sobre los conceptos de globalización, sobre qué ha hecho la globalización y que si la globalización ha sido capaz de manejar el producto que quería manejar. Quiero decir, promover el desarrollo de los pueblos en una forma sustentable, manejando las macroeconomías de los países de tal forma que pudieran estar todas en un mismo nivel. Lamentablemente eso no ha sucedido y aquí es donde entramos en algunos problemas con los conceptos. La globalización solamente es posible gracias al impresionante avance de la información tecnológica. Por otro lado, la consolidación de las grandes corporaciones en el mercado mundial se dará a través de uniones y adquisiciones, haciendo cada vez más reducido el número de empresas o de macroempresas que funcionan en el mundo y que tienen la tendencia hacia la globalización. Los límites y fronteras de los países juegan un menor rol en el mundo globalizado. Los objetivos fundamentales de las corporaciones, lógicamente, es incrementar cada vez más sus mercados y llegar con los mercados cada vez más adelante. Las grandes corporaciones definirán el curso del mercado mundial a través del avance tecnológico. Y como conclusiones tenemos que la integración es un proceso controlado por los países y sus gobiernos como una medida de protección hacia los procesos globalizantes. La globalización es controlada y manejada por las grandes corporaciones. El mundo está inmerso en un proceso irremediable e irreversible de globalización a través de la tecnología. Y es tal vez hasta cierto punto infantil tratar de prevenir, tratar de frenarlo, tratar de imposibilitarlo. Uno de los disertantes en el Foro Mundial mencionó una anécdota que se asimilaba hacia las protestas que se hacían contra la globalización. Y decía que en un momento dado en el Brasil, en los años 1850 o 70, no recuerdo precisamente, se efectuó una revolución en el norte del Brasil. La revolución estaba liderada por un alto funcionario eclesiástico y que se llamó la Revolución de la Piedra. El objeto de esta revolución era oponerse a un dictamen que había tomado el gobierno del Brasil. ¿Y cuál había sido el dictamen del gobierno del Brasil? Había sido asumir a todo lo largo y ancho del país el sistema métrico decimal. La revolución era contra el sistema métrico decimal. Esa es la analogía que se hacía con lo que está pasando y sucediendo de hoy día. La globalización no la vamos a cambiar, la globalización es algo que está para quedarse. Y lo que tenemos que hacer, es necesario, es conciliar el crecimiento sustentable de los países con los conceptos de globalización. Permítanme ahora hacer un resumen de la parte más importante, que es la parte del gas, y voy a mencionar desde México hacia el sur. Vamos a mencionar reservas, perspectivas y el mediano plazo. Las reservas de México, con una posición en el mundo del 24º lugar, de 30.3%. 90% del gas descubierto es asociado, difícil de comercializar y dependiente de la producción de petróleo crudo. A mediano plazo, la nueva ley orgánica de hidrocarburos gaseosos en Venezuela podría desatar en los próximos años un auge sin precedentes, dependiendo lógicamente del tipo de política que asuman en el gobierno actual para tener la relación con el capital privado. De todas maneras, los mercados de Venezuela están dirigidos hacia el norte, están dirigidos hacia el este de los Estados Unidos y dirigidos hacia Europa, y en algún grado la planta de LNG dirigida a satisfacer el mercado del norte del Brasil. Trinidad Tobago, con 21.35 TCF, una posición de 30 en el mundo,
una presencia gasífera de clase mundial que se encuentra en proceso de explotación. Recientemente anunciaron un plan de incremento al triple de su capacidad de producción de LNG, o sea, 9 millones de toneladas año, con 3 trenes adicionales que representa una inversión en Trinidad y Tobago de $7.000 millones. A mediano plazo, gran exportador de LNG para la costa este de los Estados Unidos, contando desde Luisiana hasta Nueva York y Maine y parte yendo a Europa vía España. Colombia, relativamente una reserva pequeña. Las perspectivas en el 2000 modificó su ley de hidrocarburos totalmente concentrada en incrementar su producción de petróleo y descubrimiento de reservas petroleras y una poca concentración en el gas natural. En mediano plazo no es un competidor por los mercados de gas en el Cono Sur. Ecuador tiene una posición similar, completamente concentrado en construir su segundo oleoducto de crudo pesado de Oriente de 28 pulgadas, a un costo para 356.000 barriles y a un costo de $594 millones. No es un competidor para el mercado del gas en el Cono Sur. Perú se procederá al desarrollo de los campos de Cachiari y San Martín con una inversión aproximada de $1.600 millones en 10 años. La concentración será satisfacer el mercado de gas industrial de Lima y sus alrededores. No se perciben otras exportaciones en este momento, aunque sí, Perú podría convertirse en un competidor para los mercados del Cono Sur o para la exportación de LNG. Bolivia, con 2384 TCFs, posesión en el mundo 29, con inversiones garantizadas por contrato de 2.554 millones en los próximos 3 años, buscando exclusivamente gas natural y se esperan descubrimientos mayores en los próximos años. Concentrará todos sus esfuerzos en monetizar y vender sus reservas de gas excedentes al más breve plazo posible, lo que implica no solamente la venta de gas, sino definitivamente en termoeléctricas el proceso gas to liquids, que está ahora muy avanzado y que hay por lo menos 2 empresas que ya están hablando de términos muy altos, como conversábamos en el almuerzo esta mañana, con posibilidades de producir hasta 60.000 barriles de líquidos. Y el LNG, que definitivamente es el camino en el que debe seguir el futuro mercado de Bolivia y parte de yo pienso, de los mercados del norte argentino e inclusive los mercados del sur del Perú. Debe abrirse en el Pacífico una mega planta de LNG similar a la de Trinidad y Tobago, definitivamente para abastecer el mercado del oeste de los Estados Unidos, el sur de California, que no tiene otra alternativa de mercado de abastecimiento, sobre todo a los precios que estamos hablando. Estábamos hablando de $6 el millón de BTUs, que posiblemente sea exagerado en este momento, pero si hablamos a futuro entre 4 y $6 el millón de BTUs, podríamos estar hablando de la posibilidad de construir una mega planta en un puerto del Pacífico, que creo que sería la salida más adecuada, la salida más concordante para todos a fin de satisfacer los requerimientos que tienen todos los países de monetizar sus reservas. La Argentina, con 25.75 TCFs, posición en el mundo 28, el uso masivo del gas natural en el mercado doméstico crece a un 4% anual, y siendo conservador, como dije, el año pasado crecieron al 5.6%, con un mercado que consume 123 millones de metros cúbicos de gas por día. Las exportaciones comprometidas al exterior suman 14,89 TCFs en 15 años. Corre un alto riesgo al no contar con reservas para su mercado interno en un periodo de 10 años. Se requiere exploraciones en cuencas vírgenes y nuevas que permitan grandes descubrimientos, que yo estimo que con la predicción de los $3.000 millones anuales que se pueda realizar en la Argentina pueda ser viable esto. Con esto habría terminado. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Carlos. También muy interesante la exposición. Voy a ser muy breve para darle el comentario final a las exposiciones de los 6 oradores que tan profesional y brillantemente han expuesto sus temas. Creo que está claro que se han manejado acá 2
ideas centrales. Una, el de la convergencia del petróleo, gas y electricidad para formar hoy el concepto de energía. Ya no más el petróleo, el gas y la electricidad son tres temas separados. Es un solo tema que se maneja.